Déjele quito todo lo que tengo aquí, hermanos. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Hermanos, si pueden ponerse en pie, por favor. Estoy muy contento por el día. Les comentaba en el culto de la mañana que era un culto que yo siempre había querido predicar. Ya me había tocado predicar el miércoles del Getsemaní, normalmente el viernes de las 7 palabras. Me había tocado predicar en la entrada triunfal. Y sí, el culto de resurrección era uno de los que yo anhelaba poderlos predicar. Y entonces en la mañana grité un muchito, hermanos, porque andaba muy emocionado. La siguiente aclaración es que si grito un poquito hay que le baje Elías y me disculpa un poquito porque me emociono. Así como está puesto en pie, hermano, le invito, me acompaña la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 9. ¿Ya estamos todos ahí, hermanos? Leo yo la palabra de Dios, usted me sigue con su vista, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día estuviste dispuesto, Señor, a venir a este mundo a pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no solamente, Señor, estuviste en la cruz, sino que estuviste en la tumba, pero también te levantaste de la cruz y te levantaste de la tumba. Tú ya no estás en la cruz, tú ya no estás en la tumba, tú resucitaste, tú vives ahora, Señor. Lo creemos en esta tarde. Y así como dice el apóstol Pablo, porque si tú no hubieras resucitado, Señor, entonces vana sería nuestra fe, entonces vana sería nuestra predicación, entonces en vano nos reuniríamos. Pero sabemos y creemos que tú resucitaste, Señor, que estás sentado a la diestra del Padre, que sigues obrando en bondad y en misericordia para aquellos que te amamos. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a nuestro entendimiento, y que sea tu palabra penetrando, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y permitiéndonos llevarlo a la práctica. Señor, eres tú quien quiere hablarnos, eres tú quien nos conoce y eres tú quien tiene un mensaje para cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Mire, cuando llegan estos días de Semana Santa, hermano, la mayoría o muchos aprovechamos la oportunidad que nos da el trabajo de poder descansar, de poder tener días de asueto, de poder recibir un descanso a veces pagado, a los que les va más mal no pagado, pero aprovechamos, hermano, estos días para descansar, para visitar familia, para salir a convivir, para visitar a aquellos que viven lejos y normalmente estos días, hermanos, aprovechamos para eso. Pero en la vida del creyente, hermanos, además de disfrutar del descanso, además de disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos, de un bonito rato familiar, en la vida del creyente estos días también nos sirven para reflexionar, hermanos, agradecer, conmemorar o recordar con amor y con gratitud la obra que Jesús vino a hacer en esta tierra. Estos días hemos estado teniendo nuestros servicios especiales, estos días hemos estado recordando, conmemorando, y esto es lo que debería de ser en la vida del creyente. No digo que no salga, hermano, no digo que no visite a los que ama, no digo que no salga a vacacionar, que no salga de la ciudad. Si usted tiene la bendición de poderlo hacer, hágalo, disfrute de ello, disfrute de su casa, disfrute de su familia.
Pero en el lugar donde usted se encuentre, hermano, no pierda el objetivo o la esencia que nos marcan estos días. Que un día Jesús estuvo dispuesto a venir a pagar en una cruz por sus pecados y por mis pecados. Que un día fue crucificado, que murió, que fue sepultado, pero sobre todo, hermanos, lo que hoy celebramos y conmemoramos y gritamos con victoria, que nuestro Señor no se quedó en la tumba, sino que se levantó. El versículo del cual hablamos, hermanos, Lucas capítulo 29, versículos del 1 al 9, nos relata la historia en labios de Lucas. Lucas era un doctor, hermanos, que escribe de las memorias de Pedro y de María con respecto a los acontecimientos que pasaron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esta historia, hermanos, encontramos algunos pasajes paralelos en los siguientes evangelios. Marcos nos relata la misma historia de la resurrección en el capítulo 16, versículos del 1 al 9. Mateo nos relata este mismo incidente en el capítulo 28, versículos del 1 al 8. Y Juan nos muestra el hecho de la resurrección en el capítulo 20, del versículo 11 al 18. Mire, cuando vemos o estudiamos los evangelios sinópticos, hermano, en el estudio podremos encontrar que cada uno de los evangelistas retrata algunas historias, acontecimientos o sucesos que Jesús estuvo haciendo cuando estuvo en su ministerio. Y digo algunos porque incluso la Biblia dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían las hojas, hermano, quizás. Y cuando estudiamos los evangelios sinópticos nos damos cuenta, hermanos, que hay algunas historias que aparecen en el evangelio de Lucas, por ejemplo, pero que no aparecen en el evangelio de Juan. Que hay algunos relatos que aparecen en el evangelio de Mateo, pero en los demás evangelios no aparecen. Pero con respecto, hermanos, a los acontecimientos puntuales, con respecto a los acontecimientos indispensables en la vida y en la fe del pueblo cristiano, los evangelios relatan las mismas historias. Cuando se trata de cimentar, de reforzar o demostrar algo que es grande, poderoso y que es parte de nuestra doctrina, hermanos, allí usted no encontrará que alguno de los evangelios no relate la historia. Y este es el caso, hermano. Los evangelios, los 4 evangelios, nos relatan la historia de la resurrección de nuestro amado Señor. Y con respecto a esto, hermanos, hay algo que yo estuve viendo en la semana. Un pastor influencer decía de la siguiente manera: no es cierto que Jesús resucitó un domingo. Él es muy estudioso, hermano. Y mucha gente lo sigue y decía, esto se acomodó conforme a la tradición cristiana para que la resurrección cayera el domingo, que es el día que celebramos el culto, que se celebra el culto. Él decía, no es cierto, se acomodó. O sea, la tradición cristiana de generación en generación fue acomodando la historia a manera de que pudiéramos celebrar el culto el domingo, el culto de resurrección. Y algunos concordaban con él en los comentarios. Y yo me quedé pensando, y de pronto fui a mi Biblia y me di cuenta de lo siguiente, hermano. Los 4 evangelios nos relatan, nos aseguran y nos estipulan que la resurrección de Jesús fue el día domingo. Ojo, usted no va a encontrar en la Biblia la palabra domingo, porque en ese entonces el calendario gregoriano todavía no estaba en vigor, en circulación, hermano. Pero lo que sí nos dice la Biblia y los 4 evangelios nos relatan de la siguiente manera. Uno dice, el primer día de la semana las mujeres vinieron al sepulcro. Otro evangelio dice, pasando el Shabbat, el día de descanso, las mujeres vinieron a la tumba de Jesús. El otro evangelio dice, siendo el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres vinieron a buscar a Jesús. Entonces, si bien es cierto, no se nos menciona la palabra domingo, sí nos establece que el primer día de la semana, después del día de reposo, que era el Shabbat, lo que para nosotros es el sábado, entonces podemos establecer que en verdad, o que a la luz de la palabra de las escrituras y de lo que quedó escrito, la resurrección se dio un día domingo. Y mire, lo importante, yo decía, bueno, ¿y si no fuera domingo, qué tiene?
Lo importante es que nuestro Señor resucitó. Pero me llamaba la atención, hermanos, la cantidad de personas que estaba compartiendo o coincidiendo o aceptando simplemente por lo que alguien decía en las redes sociales. Por eso es interesante, hermanos, que usted y yo estemos a la lectura de la Biblia, estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Insisto, si no hubiera sido un domingo, no hay problema. El hecho es que nuestro Señor resucitó. El hecho es que Él se levantó de entre los muertos. El hecho es que la tumba no lo pudo retener, que Él tuvo el poder, la autoridad para poder levantarse y vencer sobre el imperio de la muerte. Cuando hablamos y nos adentramos dentro de la historia que leemos en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 9, encontramos en primera instancia, hermanos, unas palabras que a mí me llaman la atención. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Cuando el Evangelio de Lucas nos relata esto, hermanos, se está refiriendo a una práctica judía en la cual ellos hacían. Era una práctica funeraria que los judíos hacían. Esa práctica era traer aloe, traer mirra, traer perfumes, ponerlos en algunas ropas, y con ellos cubrían el cuerpo de aquella persona que había fallecido. No era una obligación o un mandato dado por la ley de Moisés, hermanos. No era algo así, pero sí era una forma en la que los judíos honraban o mostraban cariño o afecto a la persona que ya no se encontraba con ellos. Y esto era lo que estaban haciendo las mujeres, María la madre de Jesús y María Magdalena, cuando acudían a buscar a Jesús el día que es domingo, que ellas iban en camino hacia el sepulcro. ¿Por qué lo hacen este día, hermano? Hay quienes dicen que al Jesús haber fallecido teóricamente entre un jueves y un viernes, según lo que dicen, se les había atravesado el Shabbat, es decir, el día de descanso, y que ellas no podían continuar con la preparación o con lo que ellos hacían como práctica para poder mantener el cuerpo de la persona que estaba fallecida, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice que al día, después del día de reposo, al primer día de la semana, muy de mañana, muy temprano, se levantaron para acudir al sepulcro. Lo que me llama la atención, hermanos, es que ellas que iban con una mentalidad. Ellas esperaban encontrar un cuerpo inerte. Ellas esperaban encontrar a alguien fallecido. Ellas iban preparadas para ver a alguien que ya no estaba con ellas, a alguien que ya no les acompañaba, a alguien que ya no podía dar más enseñanzas, a alguien que quizás ya no podría hacer más milagros. Ellas estaban preparadas para encontrarse con alguien que ya no se podía levantar y que por el contrario iba a seguir tendido en aquel lugar, sin darse cuenta o sin entender que nuestro Señor Jesús tenía otros planes. Un plan maravilloso que trascendía todo entendimiento y que estaba poniéndose en marcha para salvación de aquellos que creemos en Él. En este relato, hermanos, por lo menos yo encuentro 3 aspectos que reflejaron la vida de las mujeres y que tienen relación a lo que muchas veces pasa en la vida del creyente. Mira, el primer aspecto que yo encuentro, hermanos, es que ellas estaban buscando a Jesús de una manera incorrecta. Estaban buscando a la persona correcta. Es decir, buscaban a Jesús, pero lo buscaban de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque ya se esperaban encontrar a un Jesús fallecido, a un Jesús sin signos vitales, a un Jesús en un periodo de descomposición. Porque lo que ellas traían como hierbas, hermanos, era para aliviar o para calmar los olores que despedía un cuerpo en estado de descomposición. Es decir, ellas buscaban ciertamente a Jesús, pero lo estaban buscando de una manera incorrecta, de una manera errónea. Lo buscaban pensando que lo iban a encontrar muerto o fallecido o sin signos vitales. Hoy en día, hermanos, la sociedad pretende encontrar a Jesús en un crucifijo, pretende encontrar a Jesús en un madero, pretende encontrar a Jesús sepultado en una tumba. Pretenden, y hay quienes se preguntan: ¿dónde están los huesos de Jesús? ¿Dónde están los restos de Jesús? La gente, hermanos, hoy en día pretende encontrar a Jesús clavado en un madero o crucificado, sin entender, hermanos, que nuestro Señor no se ha quedado ahí, que no se quedó en la cruz, que no se quedó en la tumba, sino que por el contrario resucitó con poder y está sentado a la diestra del Padre. Las mujeres, hermanos, buscaban a Jesús de una manera errónea.
Y de la misma manera pasa con usted y conmigo muchas veces. Buscamos a Jesús de una manera equívoca. Hay quienes pensaron, hermanos, incluso en el relato de los evangelios sinópticos, en los pasajes paralelos, alguno de los relatos menciona que las mujeres dijeron: ¿dónde está? Se han robado el cuerpo del maestro. Oh, se alarmaron. Creyeron que alguien había sacado el cuerpo de Jesús y se lo había robado. Incluso María, su madre, le dice al ángel que se les aparece y le dice: ¿eres tú quien te lo llevaste? Dime dónde lo pusiste y yo iré a buscarlo. Las mujeres, hermanos, no entendían. Estaban buscando a Jesús de una manera equivocada. Pretendían encontrarlo muerto, pretendían encontrarlo en descomposición, pretendían encontrarlo inerte, pretendían encontrarlo sin ningún signo vital, pero no entendían que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo iba más allá de su entendimiento, iba más allá de su capacidad de entender las cosas, iba más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. De allí estaban las mujeres, hermanos, buscando a Jesús de una manera incorrecta. Incluso, hermanos, cuando vieron que no estaba, se asustaron, se desesperaron. Él no está donde debe de estar. ¿Qué pasó? Quizás se lo robaron. Hoy en día, hermanos, el creyente no busca a Jesús en un crucifijo. Usted y yo hemos entendido que Jesús no se quedó en la cruz. Hoy en día, hermanos, el creyente no busca a Jesús en la tumba. Usted y yo hemos entendido que Jesús se levantó de la tumba. Entonces, ¿cuál es la manera, hermanos, en la que hoy en día el creyente busca a Jesús de una manera equivocada? ¿Sabe cuál es esa manera? Usted y yo lo buscamos en nuestros anhelos. Usted y yo buscamos a Jesús en nuestros propios deseos. Usted y yo buscamos a Jesús en nuestras oraciones no contestadas. Y parece, hermanos, que ahí Jesús no está. Usted y yo queremos encontrar a Jesús a nuestro entendimiento, a nuestra forma de ver las cosas. Y decimos: Jesús no me ha contestado. Entonces no está. Dios no ha respondido. Entonces no está conmigo. Dios no ha hecho un milagro. Entonces no me ama. Dios no ha hecho la obra. Entonces era mentira. Ahí es donde el creyente, hermanos, empieza a buscar a Jesús de una forma errónea o equivocada, sin entender, hermanos, que quizás no había ido el milagro que usted está esperando, pero Jesús le ha sustentado, pero mi Dios le ha provisto, pero mi Dios no se ha olvidado de su casa, pero usted tiene un plato de comida a su mesa, pero usted tiene con salud a los suyos, pero usted puede disfrutar de su familia y de su amor y de aquellos que le rodean. A veces, hermano, el creyente, si bien es cierto, no buscamos a Jesús en una cruz, lo buscamos en nuestros deseos, en nuestros planes o en las oraciones no contestadas. Y ahí parece que no lo encontramos. Ahí exclamamos como las mujeres: ¿en dónde está? ¿En dónde está? ¿Que no se supone que había dicho que iba a cambiar a mi familia? ¿Que no se supone que había dicho que iba a transformar la circunstancia? ¿Que no se supone que él había dicho que las circunstancias iban a ser complicadas, iban a ser diferentes? Y el creyente de esa manera, hermanos, empieza a buscar a Jesús de una manera incorrecta. No es que ellas, hermanos, fíjese bien lo que le voy a decir. No es que esas mujeres tuvieran un plan con el cuerpo de Jesús. Es que Jesús tenía un plan con ellas y con sus seguidores. El plan de ellas era llegar a encontrar a Jesús muerto, seguir ayudando al periodo de descomposición, honrar su memoria, mostrarle afecto, cariño de alguna manera. Pero el plan de nuestro Señor Jesucristo era más grande. Era triunfar sobre la propia muerte, para traer libertad, para traer sanidad, para romper las cadenas, para poder transformar e impactar a aquellas mujeres y a sus seguidores, hermanos. Lo que impactó a grado tal que usted y yo estamos hoy sentados y parados en este lugar. No es que usted tenga un plan con Dios, hermano. Es que Dios tiene un plan con usted. Es que Dios tiene un plan con su vida. Es que Dios tiene un plan con su familia. A la vista de las mujeres parecía que la circunstancia se había salido del control. A la vista de las mujeres parecía que la circunstancia era imposible de sortear. Al entendimiento de las mujeres, la muerte había retenido a Jesús.
a la forma de pensar de las mujeres. Jesús estaba sin signos vitales. Jesús estaba en un proceso de descomposición. Jesús se encontraba tendido en aquella tumba, pero a la vista de Dios, hermanos, nuestro Señor estaba venciendo sobre la muerte, haciéndole saber a las mujeres que Él tenía el poder para triunfar, para cambiar, para poder levantarse de aquel lugar. A su vista, hermano, y a mi vista, a veces las circunstancias de nuestra vida parecen imposibles, incluso parecen muertas, hermano, muchas de las veces. Hay veces que usted y yo no le vemos ningún signo de vida a nuestra necesidad, aquello que se rompió, aquello que tenemos carencia o que estamos en dolor. Pero a la vista de Dios, hermanos, los planes son diferentes. Las mujeres habían llegado, hermanos, buscando a Jesús en su final, sin entender que Jesús estaba marcando un nuevo inicio en la vida de sus mujeres, de esas mujeres, y en la vida de aquellos que creen en Jesús. Muchas de las veces usted y yo, hermanos, acudimos a Jesús pensando que es el final y decimos: Señor, si tú no haces algo, Señor, si tú no haces algo, si tú no cambias, yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Si tú el día de obras, no sé qué va a pasar conmigo en la noche. Quizás muchos de nosotros, hermanos, nos presentamos ante Jesús pensando en un final, sin entender que Él tiene un nuevo inicio para usted y para mí, sin entender que Él tiene un nuevo inicio para su vida y para mi vida. Y ahí estaba Jesús, hermano, haciéndole ver a las mujeres que quizás ellas lo estaban buscando de una manera incorrecta, pero que Jesús tenía el poder para cambiar cual fuera la circunstancia. Versículo 5, hermano: ¿por qué buscas entre los muertos a aquellos que viven? Aquel que vive, ¿por qué buscas entre los muertos a aquel que vive? ¿Por qué buscamos a veces en lugares equivocados, hermano? Eso es lo que le está haciendo ver aquellas mujeres. No es que tú tengas un plan con Dios, es que Dios tiene un plan contigo. El segundo aspecto, hermanos, que yo encuentro en esta historia es que ellas habían olvidado las palabras que Jesús les había hablado con autoridad, revelándoles su plan divino. Mire, versículo 6 y versículo 7 dice: acordaos de lo que os habló diciendo: es necesario que sea entregado y que resucite, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Versículo 6 y versículo 7 lo mencionan. Es decir, hermanos, las mujeres se habían olvidado de las palabras y de las promesas que Jesús había hecho. Por lo menos en 3 ocasiones, hermanos, Jesús expresó directamente lo que habría de acontecer con su vida. Mateo capítulo 16 versículo 21 dice la palabra de Dios que le era necesario ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 17 versículos 22 y 23, Jesús hablando dice que le iban a matar, mas al tercer día Él resucitaría. Mateo capítulo 20 versículos 18 y 19, Jesús dice que le entregarán, le crucificarán, mas al tercer día resucitará. El ángel les está diciendo a la persona que se presenta con las mujeres que Jesús ya lo había dicho. Acuérdense que Jesús ya había estipulado o establecido qué era lo que iba a pasar. Al menos en otras 3 ocasiones Jesús habló de una forma indirecta o simbólica. Juan capítulo 2 versículo 19, Jesús hablando dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mateo capítulo 12 versículo 40, como Jonás 3 días y 3 noches. Lucas capítulo 9 versículo 22, sea muerto y resucite al tercer día. Es decir, Jesús, hermanos, ya había establecido los parámetros que iban a acontecer más adelante. Jesús ya le había dicho a las mujeres qué era lo que iba a pasar. Pero ¿sabe qué, hermano? Las mujeres en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio de la desesperación, habían olvidado incluso las palabras que el maestro les había dicho antes. ¿Y a poco no pasa lo mismo, hermanos, a veces en la vida del creyente? Dios te ha dicho que va a cambiar tu vida. Dios te ha dicho que va a cambiar tu matrimonio. Dios te ha dicho que va a cambiar las circunstancias. Dios te ha dicho que va a ser un milagro. Pero de pronto se levanta el gigante. Y de pronto se levantan los problemas. Y de pronto se levanta la adversidad, la angustia, el dolor, las circunstancias difíciles. Y se vuelve tan complicado el problema que incluso usted y yo llegamos a olvidar lo que Dios ya había dicho. Llegamos a olvidar que Dios había depositado un ministerio en tu vida.
Llegamos a olvidar que Dios había traído promesas a tu casa. Llegamos a olvidar que Dios había hecho un plan y te lo había compartido. Esto es lo que pasa en la vida de las mujeres. Por eso se les tiene que decir, acuérdense que Jesús ya lo había dicho. Y si bien se acordaron, hermanos, pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que estas mujeres reflejan que no entendieron, que no entendían, hermano, cuando Jesús les dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Y no solamente que no lo entendían, sino que no lo aceptaron y que no lo vivieron. Porque si ellas lo hubieran entendido, lo hubieran aceptado y lo hubieran vivido, hermanos, hubieran entendido que estaban al pie, hermanos, del milagro más grande que ha acontecido en la historia de la humanidad. Pero por el contrario, ellas estaban desesperadas, desesperanzadas, pensando que se habían robado a Jesús. A veces a usted y a mí, hermanos, aunque Dios ha traído una palabra veraz y fiel a su vida y a mi vida, somos como esas mujeres y no lo creemos y no lo aceptamos y no lo vivimos. Decimos, pero a mí Dios me va a cambiar, pero a mi esposo Dios lo va a cambiar, pero a mis hijos Dios los va a cambiar. Y no lo aceptamos y no lo creemos y no lo vivimos, hermano. Es lo que está pasando en la vida de aquellas mujeres. Habían recibido la promesa, pero no la habían aceptado, no lo habían creído y no lo habían vivido. Deme un minuto. Cuando encontramos, hermanos, que por lo menos en 6 ocasiones Jesús había expresado lo que iba a acontecer con él, encontramos una verdad maravillosa. La tumba, hermanos, no fue un accidente, fue el cumplimiento de una promesa. Hay quienes pensaron, con la tumba se acabó Jesús, con la tumba se acabaron los milagros, con la tumba se acabaron los seguidores. Incluso el enemigo había pensado que vencía sobre él en la cruz del Calvario. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y la palabra de Dios nos dice que Cristo triunfó, venciendo sobre los principados y humillándolos públicamente. Por eso podemos entender, hermanos, que a la luz de las palabras de Jesús, la tumba, hermanos, no fue un accidente. No fue algo que se le había salido de control a Dios. No fue algo que nos había agarrado descuidados en el reino de los cielos y que de pronto el Padre volteó y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los ángeles? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué pasó, Gabriel? Nos agarraron a Jesús, lo están matando, ¿a poco nos descuidamos? No, hermanos, no fue así. La tumba no fue un accidente, no fue un descuido, fue el cumplimiento de una promesa que seguía viva y que iba a cumplirse en ese día. La resurrección de nuestro Señor, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre la enfermedad, triunfando sobre lo que parecía imposible. Jesús se levantaba y podía triunfar sobre ellos. La resurrección, hermanos, es el cumplimiento de su palabra, por lo cual usted y yo podemos entender que en las palabras de Jesús hay veracidad. Y eso nos abre la puerta, hermanos, a saber que Dios ha dicho promesas hacia su casa y hacia su vida, que sin duda Él las va a cumplir. Si Él pudo prometer, hermanos, que iba a ir a la muerte y que resucitaría, aquel que resucita, hermanos, tiene el poder de cambiar la circunstancia en tu casa. Aquel que tiene el poder para resucitar, tiene el poder para libertarte de lo que te está oprimiendo. Aquel que tiene el poder de vencer sobre la muerte, tiene el poder de transformar tu vida y la de tus seres queridos. Si tiene el poder, hermanos, de volver incluso de la propia muerte, ¿qué es lo que le podrá detener a nuestro Señor? Nada. Él había prometido, Él no se había olvidado, al contrario, Él cumplía su palabra. El tercer aspecto que yo veo, hermanos, y esto llena mi corazón bastante, y es que las mujeres, después de presenciar y experimentar el milagro de Jesús, fueron comisionadas a compartir con los demás. Versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás seguidores. Una vez, hermanos, que el creyente experimenta
el poder, la obra de Cristo en su vida, es importante entender que usted y yo somos comisionados a compartir con los demás la obra o lo que Jesús puede hacer. Es triste, hermano, es muy triste que a veces la iglesia se guarda el mensaje de salvación dentro de las cuatro paredes. Es muy triste, hermano, que a veces el creyente se guarda el mensaje de salvación en su bolsa o dentro de las cuatro paredes de su casa. Es muy triste, hermano, que a veces el creyente no quiere que en su trabajo se enteren que viene la iglesia. Es muy triste, hermanos, que a veces el cristiano no quiere que le vean entrar por esa puerta con una Biblia bajo el brazo. Le da vergüenza que sus vecinos se den cuenta que viene al culto. Le da vergüenza que en su trabajo se den cuenta que viene al servicio. Le dan vergüenza que en su trabajo piensen o sepan que usted cree en un Dios vivo. Y es triste, hermano, ¿sabe por qué? Porque en Jesús tenemos el mensaje más poderoso que puede existir sobre esta tierra. El mensaje de salvación, el mensaje de libertad, el mensaje de aquel que triunfa sobre la muerte, el mensaje de aquel que rompe las cadenas, el mensaje de aquel que puede sanar, el mensaje de aquel que puede restaurar los matrimonios, el mensaje de aquel que puede obrar en la vida de los jóvenes que se están perdiendo en las adicciones, el mensaje de aquel que puede transformar la vida de aquella persona que está pensando atentar contra su propia vida, el mensaje de aquel, hermanos, que se levantó entre los muertos y que ha venido para darnos salvación y vida eterna. Y ¿sabe qué, hermano? La iglesia muchas de las veces, ese mensaje tan poderoso que tiene en sus manos y en su boca, lo que hace es que lo guarda. Mientras allá afuera, hermano, la gente se sigue perdiendo. Mientras allá afuera los jóvenes siguen muriendo. Mientras allá afuera, hermanos, el índice de matrimonios cada vez es más alto. Mientras allá afuera la tasa de suicidios cada vez sobrepasa la cifra récord en nuestro estado. Y la iglesia, hermanos, entendiendo que ha experimentado un milagro, que ha podido ver la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo, muchas veces lo guarda, sin entender que después de que usted y yo experimentamos ese gran milagro, hermanos, lo primero a lo que somos llamados es a compartir con los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El milagro de la resurrección, hermanos, de la obra redentora, no es para tenerlo guardado bajo llave, es para compartir que hay un Jesús que aún vive y que a través de su obra hay sanidad, hay misericordia, hay amor, hay transformación, dirección, restauración y vida eterna. Y las mujeres lo entendieron, hermano. ¿Sabe qué? Las mujeres entendieron que la obra no era de ellas. Ellas no habían resucitado. Usted y yo no resucitamos, la obra no era de ellas. Ellas solamente tenían que dar las noticias de lo que Jesús ya había hecho. La obra, hermanos, no es nuestra, no es de Paco, no es de Manuel, no es de alguien más. La obra ya la hizo el Señor. Solamente usted y yo tenemos que compartir lo que Jesús ya ha hecho. Usted y yo no convencemos a nadie, hermanos. Usted y yo no podemos salvar a nadie. Usted y yo no podemos hacerle el milagro a nadie. El que salva, el que convence y el que hace los milagros es Jesús. Usted y yo solamente tenemos que compartir lo que Él ya ha hecho. Ellas fueron obedientes, hermanos. Solamente compartieron la obra que Jesús ya había hecho. Y es por eso, hermanos, que el evangelio se extendió hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo podemos estar el día de hoy aquí gracias a la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. Póngase en pie, hermano. Mire, hoy hemos visto tres cosas claras, hermano. A veces buscamos en el lugar incorrecto. A veces olvidamos lo que Jesús ya dijo. Y a veces no aceptamos la responsabilidad que tenemos de anunciar que Él vive. Y todo esto se resume en una verdad, hermano. Jesús no está donde muchos lo siguen buscando. No está en la tumba, no está en la cruz, ni tampoco está limitado a lo que nosotros pensamos. Él está vivo.
¿Y sabe qué, hermano? Jesús está donde debe de estar. Las mujeres, hermano, en medio del proceso, en medio de su angustia, de su desesperanza, se asustaron y dijeron: Jesús no está en la tumba. Jesús no está, se lo han robado. Jesús no iba a estar donde ellas querían que estuviera, hermanos. Jesús iba a estar donde Él tenía que estar. A veces usted y yo decimos: Jesús no está en mi vida, Jesús no está en mi familia, Jesús no me está dando un BMW, Jesús no me está sanando, Jesús no me está haciendo esto, este favor o el otro favor. ¿Sabe qué, hermano? Discúlpeme que se lo diga, pero muchas de las veces en nuestros procesos Jesús no va a estar donde usted y yo queremos que esté. Él va a estar donde Él tiene que estar. Y aunque es doloroso, hermanos, es importante que lo entendamos. Ellas llegaron, hermanos, buscando un final y encontraron un nuevo inicio. Ellas llegaron esperando malas noticias, pero salieron con la verdad correcta. Jesús aún vive. Tal vez hoy hemos estado buscando respuestas en lugares vacíos, paz en cosas que no llenan, dirección en algo que está muerto. Pero hoy Dios nos dice: Jesús no está ahí, Él está vivo, Él vive. Hay esperanza, hay vida nueva, hay propósito, hay salvación, hay vida eterna. Las mujeres llegaron con tristeza, pero se regresaron con esperanza. Llegaron pensando en un cuerpo, pero se regresaron con una promesa cumplida. Hoy no venimos, hermanos, a encontrarnos ante la tumba de Jesús. Hoy venimos a encontrarnos ante un Dios que está vivo, ante un Jesús que no se quedó en la tumba. Hoy venimos delante de Él como un Dios vivo. Hoy la tumba está vacía, hermano, pero nuestro corazón no tiene por qué estarlo. Hay quienes de pronto llegan a decir: hermano, como que algo me falta para ser feliz. No estoy completo, no estoy pleno. Hay algo que no me permite tener paz. Hay algo que no me permite estar bien. Hay algo que no termina de llenar mi corazón. ¿Sabes quién puede llenar todo eso? Es nuestro amado Dios, es Jesús. Él puede llenar tu corazón. Hoy la tumba está vacía, hermano, pero tu corazón no tiene por qué estarlo. Quizás tú te has sentido en soledad. Quizás tú te has sentido desolado, desesperanzado, con noticias que al parecer nadie puede cambiar. Y era lo mismo que pasaba en la vida de las mujeres. Para ellas, hermanos, nadie podía cambiar el hecho de que Jesús había muerto. En su mentalidad era imposible, hermanos. No había solución, no había otra salida. Pero en los planes de Dios había otra cosa diferente. Había un nuevo inicio, había una nueva vida, había propósito, había procesos, había acompañamiento que Jesús iba a traer posteriormente a la vida de aquellos que creen en Él. Quizás tú hoy en esta tarde te sientes vacío, te sientes desolado, sientes que las dificultades son catastróficas, que no hay otra forma de salir. Quizás no has entendido que Dios ha traído una promesa hacia tu vida, pero yo hoy te quiero decir una cosa: el mismo que se levantó de entre los muertos, el mismo que venció sobre la muerte, es el mismo Dios al que tú y yo hoy adoramos, hoy cantamos, y Él puede seguir haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros, hermano. Él sigue cambiando. Él no se quedó en aquella tumba, Él no está muerto. Si estuviera muerto, entonces no habría milagros. Si hubiera muerto, entonces no habría salvación. Si hubiera muerto, entonces no habría transformación. Si hubiera muerto, entonces no habría salvación. Pero nuestro Dios vive, por lo cual, hermano, hoy hay salvación, hoy hay sanidad, hoy hay vida eterna, hoy hay restauración, hoy hay nuevos comienzos. Quizás en tu vida has llegado con la mentalidad de esperar un final, pero hoy Dios tiene un nuevo comienzo para ti. Le voy a pedir a los músicos que pasen, hermano, y lo voy a hacer como lo he hecho las últimas veces. Hacemos una oración, hermanos, personal de 2-3 minutos, y posteriormente quien quiera venir a este altar, viene a este altar. Le quiero decir una cosa, hermano, nada más antes del momento. Usted no viene a encontrarse conmigo, hermano. Usted viene a encontrarse con un Dios que está vivo. Usted no viene al altar aquí porque esté yo.
Usted puede venir al altar porque aquí está el Dios que vive. Usted no va a venir al altar por lo que yo pueda hacer por usted. Usted va a venir al altar por lo que Dios ya hizo por usted. Voy a hacer una oración, hermanos, y posteriormente solo hago un llamado al altar. Y quien quiera venir es bienvenido. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer, darnos cuenta, saber que ni la misma muerte te pudo retener. La tumba no te pudo retener, Señor. Ni siquiera la piedra te pudo retener, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, obra en nuestros corazones. Rompe todo yugo, toda cadena, toda desesperanza. Hoy reconocemos que tu obra, oh Cristo, vuelve a traer un nuevo comienzo. Que tu resurrección nos habla de que tú sigues haciendo milagros. Que tu resurrección nos muestra que tú sigues transformando. Que tu resurrección nos muestra que tus palabras son veraces, que no hay falsedad en ellas, que tú puedes cambiar aún las vidas, que tú puedes restaurar aún las vidas, que tú puedes cambiar los matrimonios, que tú puedes restaurar las familias, que tú puedes dar nuevos inicios a aquellos que creen que es un final en su vida. Dios, estamos delante de ti para agradecerte. Únicamente queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno, porque no escatimaste en ningún momento, porque te entregaste, pero sobre todo porque te levantaste. No tuviste la necesidad de que nadie viniera a levantarte a ti. Tú te levantaste con poder, porque tú dijiste: yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y esas palabras las declarabas con poder, el mismo poder que sigues teniendo para obrar en nuestras necesidades, en nuestra vida y en nuestra iglesia.